La misión está en el corazón de la iglesia. Y más aún, cuando una iglesia está en sínodo, solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él. Una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y buscar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia, para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo volvió Jesús a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que preparó un banquete de bodas para su hijo. Mandó a sus criados que llamaran a los invitados, pero estos no quisieron ir. Envió de nuevo a otros criados que les dijeran: tengo preparado el banquete, he hecho matar mis terneras y los otros animales gordos, todo está listo, vengan a la boda. Pero los invitados no hicieron caso. Uno se fue a su campo, otro a su negocio, y los demás se les echaron encima a los criados, los insultaron y los mataron. Entonces el rey se llenó de cólera y mandó sus tropas, que dieron muerte a aquellos asesinos y prendieron fuego a la ciudad. Luego les dijo a sus criados: la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. Los criados salieron a los caminos y reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos, y la sala del banquete se llenó de convidados. Cuando el rey entró a saludar a los convidados, vio entre ellos a un hombre que no iba vestido con traje de fiesta y le preguntó: amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Aquel hombre se quedó callado. Entonces el rey dijo a los criados: átenlo de pies y manos y arrójenlo fuera a las tinieblas. Allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Muy queridos hermanos y hermanas en el Señor, en este 28º domingo del tiempo ordinario, en la segunda lectura, un texto cortito, pero muy significativo, bastante conocido, mencionado en muchos lugares. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Cristo que me da fuerza, dice aquí el apóstol San Pablo. Pero hay que ver todo el contexto, ¿verdad? No podemos tomar textos de la Biblia sin hacer referencia o sin conocer el contexto completo.
Y si ustedes se fijaron en la lectura, el apóstol está escribiendo a la comunidad de Filipos que le ha ayudado. Él no es que anduviera pidiéndole a la gente para sostener su ministerio misionero, pero había comunidades que espontáneamente le sostenían algo. San Pablo había renunciado un poquito al derecho que se tiene de vivir, ¿verdad?, de la predicación, y él quería dar ejemplo, como lo dice a los tesalonicenses, trabajando con sus propias manos, o sea, trabajando como uno más, para enseñarles que hay que trabajar, ¿verdad? Incluso llega a decir, el que no quiera trabajar, que tampoco coma, y él se pone así de ejemplo, ¿verdad? O sea, que hay que trabajar. Pero la comunidad de Filipos pues le había ayudado. Por eso al final dice, Dios dice, han hecho ustedes bien en socorrerme cuando me vi en dificultades. Algún momento que el apóstol tenía gran necesidad, la comunidad de Filipos le quiso ayudar y entonces él les agradece en esta carta que les está escribiendo. Pero el apóstol también dice aquí que él está acostumbrado a vivir, dice aquí, en pobreza, y sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Estoy acostumbrado a todo. Ese es el misionero. Estoy acostumbrado a todo, dice. Lo mismo a comer bien que a pasar hambre. Lo mismo a la abundancia que a la escasez. Todo lo puedo unido a aquel que me da fuerza. Entonces, ahí está el contexto de esta frase de San Pablo, que conocemos muy bien, Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, ¿a qué hace referencia? Cualquier situación, sea tener o no tener, sea tener salud o enfermedad, sea tener honor o deshonor, vida larga, vida corta, lo que sea, si estoy unido a Cristo, yo todo lo puedo. Unido a Cristo. Esta semana recordamos al beato Carlo Acutis, el jueves pasado, 12 de octubre, y pues murió de 15 años, ¿verdad? 15 años. Vida corta. Uno dice, ¿qué quieres? ¿Vida larga o vida corta? Y todos nos vamos, vida larga, ¿verdad? Lo que Dios quiera. Unido a Cristo, que me da fuerza. Si es vida corta, está bien. Sí, acaba de publicar el Papa Francisco un documento sobre Santa Teresita del Niño Jesús. Son 150 años, no sé si de su muerte, algo así. Un documento sobre la confianza, que ella enseña mucho, ¿verdad? La patrona de las misiones, sobre la confianza. Santa Teresita murió de 24 años, vida corta. Entonces, aprendamos esto, es algo que dice San Ignacio de Loyola, aprender a ser indiferentes en todo lo que respecta a nuestra libertad, al libre albedrío, lo que podamos elegir, ¿verdad? Mientras Dios no me muestre lo que sea necesario para mi salvación. O sea, si Dios quiere que viva con escasez, pues acepto esa escasez. Si Dios quiere que yo viva con abundancia, pues acepto esa abundancia. Y así, sé lo que es vivir en pobreza y también lo que es tener de sobra. Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Porque la tentación es decir, no, pues yo quiero tener de sobra, ¿verdad? Yo no quiero pasar hambre, yo no, o sea, quiero tener abundancia, no quiero tener escasez. Aceptar, cuando se presente algo así, aceptar, es decir, no estar apegado a nada, sino solamente eligiendo lo que nos lleve al fin para el cual Dios nos creó, que es la salvación, lo que nos ayude a alcanzar el fin, lo que sea. Y aprender esto del apóstol, pues, ¿no? Sí. Y bueno, el Evangelio hoy nos habla de ese banquete de bodas del hijo de un rey. Ustedes recuerden, las semanas pasadas hemos visto 3 parábolas, 2 parábolas anteriores y esta una tercera.
que tienen que ver con el rechazo del Mesías, el rechazo de Cristo. Jesús las dice a los sumos sacerdotes y a los ancianos. Y la semana pasada, hagan memoria, era también una viña que es alquilada y que los viñadores pues son homicidas, no quieren entregar el fruto, lo recuerdan bien. Entonces, hoy el Señor ya no compara el reino de Dios con una viña, sino con un banquete de bodas, una fiesta para el hijo de un rey, o sea, no cualquier boda, la boda del hijo de un rey. Son bodas normalmente suntuosas, ¿verdad? Hay bastante derroche y cosas así, comidas espléndidas y ropa guau, todo así muy acá, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí el Señor compara el reino con eso. Y hacen las invitaciones, pero los invitados, dice aquí la palabra de Dios, que no aceptaron la invitación. 2 casos, pues simplemente la rechazan para irse a otras cosas que consideran más importantes, sus negocios, su campo, pero otros incluso insultan primero y matan a los mensajeros que hacen la invitación. Y pues nos llama la atención esto, ¿verdad? ¿Cómo es posible que si me invitan a una boda y llega alguien a traerme la invitación, que yo le insulte y que yo acabe matando al mensajero? Pero entendemos en el sentido de la parábola, que es una referencia a la historia de salvación, donde Dios ha enviado sus mensajeros, que son los profetas, y que han sido rechazados o que simplemente los han evadido para hacer otras cosas, ¿no? La gente. Y algunos sí los han matado. Entonces dice aquí el Señor que en la parábola que el rey se encolerizó y mandó a hacer justicia y matar a esos asesinos, darles la pena correspondiente de ese tiempo, y quemaron la ciudad también, ¿verdad? Tremendo. Después dice, la boda está preparada, pero los que habían sido invitados no fueron dignos. Acuérdense los domingos pasados Jesús les decía a los sacerdotes, yo les aseguro que se les va a quitar a ustedes el reino de Dios y se le va a dar a otros que produzcan el fruto, ¿verdad? Un poquito esto, ¿verdad? La boda estaba preparada, los invitados no fueron dignos, no aceptaron la invitación. Los sumos sacerdotes, las autoridades de Israel y gran parte de Israel no van a aceptar la invitación, no van a aceptar. Entonces, Dios abre la invitación a otros pueblos, a otras naciones. Por eso hoy se ha tomado en la primera lectura un texto de Isaías 25. En aquel día el Señor preparará sobre este monte, el Señor del universo, preparará sobre este monte un festín con platillos suculentos para todos los pueblos, no solo para Israel, para todos los pueblos. Así. Entonces la salvación Dios la quiere abrir a más, a los que estén dispuestos a acoger esa salvación. Y entonces Dios manda los mensajeros y les da esta orden, salgan pues, vayan a los cruces de los caminos, inviten a todos, a los buenos y a los malos. Es una invitación universal, ¿verdad? Es el sentido católico, universal, abierto a todos, ¿sí? Buenos y malos. Decía el Papa en este sínodo, y les dijo a los jóvenes, creo también allá en Portugal, ¿no? Todos. O sea, la iglesia, ¿a quién está abierta? A todos, buenos y malos, todos son llamados. Pero bueno, ya llegan todos los que aceptan la invitación, todos los que aceptan el mensaje llegan, pero hay uno que está sin el traje de fiesta. Esto llama la atención porque si yo acepto la invitación en Oriente, así era, si yo acepto la invitación no puedo presentarme sin el traje de fiesta. O sea, es como una ofensa a la persona que me está invitando. Tenía que llevar el traje de fiesta. Y se presenta sin traje de fiesta. ¿Sí? Y entonces
viene esto que a lo mejor se nos hace injusto, ¿verdad? Porque como que me han invitado y porque no traigo el traje me sacan, ¿verdad? Así. A veces somos muy dados a reclamar, pero hay que entender el contexto, ¿sí? Por eso le dice, amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin traje de fiesta? O sea, era imposible entrar ahí sin el traje de fiesta. Y ahí está, entre toda la gente, dice, pues, ¿qué pasó? ¿Cómo entraste aquí sin traje de fiesta? Entonces el rey le dice a los criados, átenlo de pies y manos, arrójenlo fuera a las tinieblas, allí será el llanto y la desesperación, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. O sea, somos llamados todos, pero si no ponemos de nuestra parte, pues ya nos quedamos fuera. Tenemos que ir con el traje de fiesta, es decir, tenemos que revestirnos de la gracia de Cristo. Hay que permitir que Dios nos dé ese traje de fiesta. Cuando somos bautizados, pues nos ponen una vestidura blanca, ¿sí? Y hace referencia a eso, a estar revestidos de Cristo. Ahora te has revestido de Cristo, que esa vestidura blanca sea para ti el símbolo de tu nueva dignidad de cristiano. Con la ayuda de los consejos y ejemplos de tus familiares, consérvala sin mancha hasta la vida eterna. Entonces tenemos que conservar ese traje de fiesta, es decir, la gracia de Dios. En la vida, pues nosotros a veces vamos ensuciando, ¿verdad?, el traje y ofendemos a Dios, cometemos pecados, decimos mentiras, insultamos a alguien, caemos en chismes, lo que sea, cualquier tipo de pecado y sobre todo las faltas de caridad hacia nuestros hermanos, las omisiones y todo eso. Y entonces nos vamos quitando el traje de fiesta. Pero Dios nos invita a revestirnos de Cristo, es decir, volver a Él, acercarnos a Él, dejar que nos vuelva a cubrir con la gracia de Cristo, pues en los sacramentos, venimos a la Eucaristía, pero también está el sacramento de la reconciliación. Por eso nosotros cuando empezamos la misa, en los ritos iniciales está un acto penitencial para pedirle a Dios también que nos purifique pues de los pecados veniales que hayamos cometido en estos días, ¿verdad? Porque no podemos estar, digamos, así sin el traje de fiesta. Bueno, hermanos, pues en este mes misionero también creo que podemos sentirnos parte de esta parábola de varias formas, sentirnos como los invitados. Ahí somos llamados por el Señor. Entonces respondamos a su invitación, pero también somos misioneros, somos mensajeros. Y el Señor nos dice así, ¿verdad? Sus siervos, la boda está preparada, salgan pues a los cruces de los caminos y conviden al banquete de bodas a todos los que encuentren. La obra misionera, salgan, inviten. Nos toca a nosotros eso también como cristianos, salgan. Una iglesia en salida, una iglesia que va al encuentro de los hermanos, ayudarles a acercarse al Señor, pues muchos de ustedes que vienen al grupo juvenil, ¿verdad?, que están aquí, y al rato tendremos un taller de Biblia, y pues el Señor también a ustedes les dice, jóvenes, ¿verdad?, salgan, inviten, conviden, hagan partícipes a otros jóvenes de esta invitación del Señor, del Rey, las bodas de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Invítenlos al banquete eucarístico. Invítenlos a ese encuentro con el Señor. Que así sea. 16 de octubre celebramos la fiesta de Santa Margarita María Alacoque, que nació el 25 de julio del año 1647 en Llanos, Borgoña. Fue la quinta de 7 hijos de un notario acomodado. A los 4 años, Margarita hizo una promesa al Señor. Sintiéndose inspirada, rezó: «Oh Dios mío,
te consagro mi pureza y hago voto de perpetua castidad. Aunque ella misma confesó más tarde que no entendía lo que significaban las palabras voto o castidad. Cuando tenía 8 años, murió su padre. Ingresaron a la niña en la escuela de las clarisas pobres de Charroil, desde donde el primer momento se sintió atraída por la vida de las religiosas, en quienes la piedad de Margarita produjo tan buena impresión, que le permitieron hacer la primera comunión a los 9 años, lo cual no era costumbre aún en aquella época. 2 años después, Margarita contrajo una dolorosa enfermedad reumática que la obligó a guardar cama hasta los 15 años. Por este motivo tuvo que regresar a su casa. Ya de regreso, Margarita, que estaba muy enferma y sin tener un remedio seguro, buscó alivio en la Santísima Virgen María. Le hizo una promesa que si ella le devolvía la salud, se haría una de sus hijas. Apenas hizo la promesa, recobró la salud. Dice Santa Margarita: recibí la salud y una nueva protección de esta señora, la cual se declaró dueña de mi corazón, que mirándome como suya, me gobernaba como consagrada a ella, me reprendía mis faltas y me enseñaba a hacer la voluntad de Dios. Además de la salud, esta promesa logró en Margarita un profundo sentido de unión con la Virgen, quien desde ese momento empezó a dirigir toda su vida, pero no sin dificultades. Margarita María hizo voto a la Virgen de ayunar todos los sábados y de rezar el oficio de su Inmaculada Concepción. Viendo su deseo de radical entrega, la Santísima Virgen le ayuda a alcanzar su meta. Las cosas en la casa de Margarita no iban muy bien. Desde la muerte de su padre, se había instalado en su casa 2 parientes y una de las hermanas de su papá, quienes habían relegado a segundo término a la mamá de Margarita y habían tomado en sus manos el gobierno de la casa. Y así no tenían autoridad alguna, ni Margarita ni su mamá en la casa. Era una guerra continua, ya que todo estaba bajo llave, de tal modo que ellas no podían hacer nada sin el permiso de sus parientes. Margarita entonces empezó a dirigir todos sus afectos, su dicha y su consolación en el Santísimo Sacramento del altar. Pero ni siquiera eso le fue posible libremente, ya que la iglesia de su pueblo quedaba a gran distancia, y Margarita no podía salir de la casa sin el permiso de sus familiares. En repetidas ocasiones, un familiar le daba permiso y otro se lo negaba. Pero si Margarita sufría por su situación, era más todavía el sufrimiento que le causaba el ver la condición de su madre. Ella, enferma, con una erisipela en su cabeza que le producía una hinchazón e inflamación muy peligrosas, se veía continuamente cerca de la muerte, y por cuanto más rogaba Margarita a sus parientes para que ayudasen a su mamá, ellos, sin mucho interés, buscaron tan solo un cirujano que la vio una sola vez. Después de hacerla sangrar por un rato, les dijo a todos que solo un milagro podría salvar a la mamá de Margarita. Viendo el descuido hacia su madre en medio de su estado crítico, Margarita se angustia y acudió al Señor en búsqueda de una solución. En oración, le pidió que él mismo fuese el remedio para su pobre madre y que le enseñase a ella qué tenía que hacer. En cuanto regresó a su casa, encontró que estaba reventada la mejilla de su mamá, con una llaga casi tan ancha como la palma de su mano, y de ella salía un hedor insoportable. Venciendo su natural repugnancia hacia las heridas, Margarita curaba todos los días la llaga de su mamá, teniendo varias veces que cortar mucha de su carne podrida. Durante todo el tiempo de la enfermedad, Margarita apenas dormía y comía muy escasamente, pero no dejaba de dirigirse al Señor y le decía con frecuencia: «Mi soberano Maestro, si tú no lo quisieras no sucediera esto, pero te doy gracias de habérmelo permitido para hacerme semejante a ti». Y así iba creciendo en Margarita un gran amor a la oración y al Santísimo Sacramento. Ella se lamentaba, pues sentía que no sabía cómo orar, y fue el mismo Señor quien le enseñaba. Él la movía a arrodillarse ante Él y pedirle perdón por todas sus ofensas, y después de adorarlo, era el mismo Señor quien se le presentaba en el misterio que Él quería que ella meditase, y consumido en Él,
crecía en ella el deseo de solo amarlo cada vez más. Cuando su madre y sus parientes empezaron a hablarle de matrimonio, la joven Margarita no podía sino sentir temor, pues no quería en nada ir en contra de aquel voto de entrega exclusiva a Dios que una vez había pronunciado. Pero era grande la presión, que ya no le faltaban pretendientes que querían empujarle a perder su castidad. Por otro lado, su madre le insistía. Llorando ella le decía a Margarita que no tenía más esperanzas para salir de la miseria en que se encontraban más que en el matrimonio de su hija Margarita. La ternura hacia su madre comenzó a sobreponerse con la idea de que, siendo aún niña cuando hizo el voto y no comprendiendo lo que era, bien podría obtener dispensas. Comenzó pues Margarita a mirar al mundo y a arreglarse para ser del agrado de los que la buscaban. Procuraba divertirse lo más que podía, pero durante todo el tiempo en que estaba en esos juegos y pasatiempos, continuamente el Señor la llamaba a su corazón. Cuando por fin ella se apartaba un poco para recogerse, el Señor le hacía severas reprensiones ante las cuales sufría horriblemente. Dice Margarita: me lanzaba Jesús flechas tan ardientes que traspasaban mi corazón y lo consumían, dejándome como transida de dolor. Pasando esto, volvía a mis resistencias y vanidades. En una ocasión Jesús le dijo: te he elegido por esposa y nos prometimos fidelidad cuando hiciste el voto de castidad. Yo soy quien te motivo a hacerlo antes de que el mundo tuviera parte en tu corazón. Y después te confié al cuidado de mi Santa Madre para que te formase según mis designios. Finalmente el Divino Maestro se le aparece todo desfigurado, cual estaba en su flagelación, y le dice: ¿y bien, querrás gozar de este placer? Yo no gocé jamás de ninguno, y me entregué a todo género de amarguras por tu amor y por ganar tu corazón. ¿Querrás ahora disputármelo? Comprendió ella que era su vanidad la que había reducido al Señor a tal estado, que estaba ella perdiendo un tiempo tan precioso, del cual se le perdería una cuenta rigurosa a la hora de su muerte. Y con esa gracia extraordinaria revivió en ella el deseo de la vida religiosa con tal ardor que resolvió abrazarla a costa de cualquier sacrificio, aunque pasarían 5 años antes de poder realizarlo. Cuando sus parientes por fin se dieron cuenta de la firmeza de Margarita, la enviaron a la casa de uno de sus tíos que tenían una hija religiosa de la orden de las Ursulinas. Pero Margarita no sentía que era ahí donde el Señor la quería. Y además sentía en su corazón una voz que le decía: no es ahí donde te quiero, sino en Santa María. Una vez, viendo ella un cuadro de San Francisco de Sales, le pareció que le dirigía una mirada tan paternalmente amorosa, llamándola a ser su hija. Sintió que debía ella ser de la orden que este santo había fundado junto con Santa Juana de Chantal, las Visitandinas. Además, sentía mucha atracción hacia esta orden porque llevaba el nombre de la Virgen María, las Visitandinas, en honor al misterio de la visitación. Después de muchas dificultades en convencer a sus parientes de que ella quería entrar al convento de la Visitación, por fin logró Margarita lo que tanto deseaba y eligió a Paray. En cuanto entró al locutorio del convento de Paray, oyó en su corazón una voz: aquí es donde te quiero. Su hermano le regaló la dote y Margarita ingresó en el convento de la Visitación de Paray el 20 de junio de 1671. Luego de un sinnúmero de dificultades dentro de la vida religiosa en el convento, Santa Margarita hace voto de profesión el 6 de noviembre de 1672. Ese día por la tarde escribe: yo, vil y miserable criatura, prometo a mi Dios someterme y sacrificarme a todo lo que pida de mí, inmolando mi corazón al cumplimiento de todo lo que sea de su agrado, sin reserva de otro interés más que de su mayor gloria y puro amor, al cual consagro y entrego todo mi ser y todos mis momentos. Margarita recibió del Señor 3 armas necesarias en la lucha que debía emprender para lograr la purificación y transformación. La primera arma, una conciencia delicada y un profundo odio y dolor ante la más pequeña falta. La segunda arma, la santa obediencia. Y la tercera arma, su santa cruz.
Jesús le comunicó una parte de sus terribles angustias en Getsemaní y la quiere víctima inmolada. Ella le dice a Jesús: «Nada quiero sino tu amor y tu cruz, y esto me basta para ser buena religiosa, que es lo que deseo». El 27 de diciembre de 1673, día de San Juan el Apóstol, Margarita María, que tenía solo 14 meses de profesa y 26 años de edad, estaba como de costumbre arrodillada ante el Señor en el Santísimo Sacramento expuesto en la capilla. Era el momento de la primera gran revelación del Señor. Ella lo cuenta así: «Estando yo delante del Santísimo Sacramento, me encontré toda penetrada por su divina presencia. El Señor me hizo reposar por muy largo tiempo sobre su pecho divino, en el cual me descubrió todas las maravillas de su amor y los secretos inexplicables de su corazón sagrado. Él me dijo: mi divino corazón está tan apasionado de amor a los hombres, en particular hacia ti, que no pudiendo contener en él las llamas de su ardiente caridad, es menester que las derrame valiéndose de ti y se manifieste a ellos para enriquecerlos con los preciosos dones que te estoy descubriendo, los cuales contienen las gracias santificantes y saludables necesarias para separarles del abismo de perdición. Te he elegido como un abismo de indignidad y de ignorancia, a fin de que sea todo obra mía. Luego, continúa Margarita, me pidió el corazón, el cual yo le suplicaba tomara, y lo cual hizo, poniéndome entonces en el suyo adorable, desde el cual me lo hizo ver como un pequeño átomo que se consumía en el horno encendido del suyo, de donde lo sacó como llama encendida en forma de corazón, poniéndolo a continuación en el lugar de donde lo había tomado, diciéndome al propio tiempo: he ahí, mi bien amada, una preciosa prenda de mi amor, que encierra en tu costado una chispa de sus más vivas llamas, para que te sirva de corazón y te consumas hasta el último instante, y cuyo ardor no se extinguirá ni enfriará. De tal forma te marcaré con la sangre de mi cruz, que te reportará más humillaciones que consuelos. Y como prueba de que la gracia que te acabo de conceder no es nada imaginario, aunque he cerrado la llaga de tu costado, te quedará para siempre su dolor. Y si hasta el presente solo has tomado el nombre de esclava mía, ahora te doy el de discípula muy amada de mi sagrado corazón». Después de este favor tan grande, Margarita quedó por muchos días como abrazada toda y embriagada y tan fuera de sí que ni podía hablar y comer, solamente haciéndose una gran violencia. Ni siquiera podía compartir lo sucedido con su superiora, lo cual tenía gran deseo de hacer. Tampoco podía dormir, pues la llaga, cuyo dolor le era tan grato, engendraba en ella tantos vivos ardores que la consumía y la abrazaba toda. A partir de esa primera revelación, Margarita sufriría todos los primeros viernes del mes una reproducción de la misteriosa llaga del costado, cosa que le sucedería hasta el día de su muerte. Esos eran los momentos particularmente elegidos por el Señor para manifestarle lo que quería de ella y para descubrirle los secretos de su amable corazón. Entre esas visitas le decía al Señor: busco una víctima para mi corazón, que quiera sacrificarse como hostia de inmolación en el cumplimiento de mis designios. Unos 2 o 3 meses después de la primera aparición, se produjo la segunda gran revelación. Margarita escribe: el divino corazón se me presentó en un trono de llamas, más brillante que el sol y transparente como el cristal, con la llaga adorable, rodeado de una corona de espinas y significando las punzadas reproducidas por nuestros pecados, y una cruz en la parte superior, la cual significaba que desde los primeros instantes de su encarnación, es decir, desde que se formó el Sagrado Corazón, quedó plantado en él la cruz, quedando lleno desde el primer momento de todas las amarguras que debían producirle las humillaciones, la pobreza, el dolor y el menosprecio que su sagrada humanidad iba a sufrir durante todo el curso de su vida y en su santa pasión. La misión está en el corazón de la iglesia. Y más aún, cuando una iglesia está en sínodo,
Solamente esa dinámica sinodal la lleva adelante la vocación misionera, es decir, la respuesta al mandato de Jesús de anunciar el Evangelio. Quisiera recordar que aquí no se acaba nada, sino que aquí continúa un camino eclesial. Se trata de un camino que recorremos como los discípulos de Maús, escuchando al Señor que siempre sale a nuestro encuentro. Es el Señor de la sorpresa. Por medio de la oración y el discernimiento, el Espíritu Santo nos ayuda a realizar el apostolado del oído, o sea, escuchar con los oídos de Dios para poder hablar con la palabra de Dios. Y así nos acercamos al corazón de Cristo, del que brota nuestra misión y la voz que atrae hacia Él, una voz que nos descubre el centro de la misión, que es llegar a todos, buscar a todos, acoger a todos y mostrar a todos sin excluir a nadie. Oremos por la Iglesia para que adopte la escucha y el diálogo como estilo de vida a todos los niveles, dejándose guiar por la fuerza del Espíritu Santo hacia las periferias del mundo. Vivimos en una denominada aldea global y lo que sucede en el mundo afecta a todas las naciones, incluida Honduras. Es la postura de expertos ante la difícil situación que se vive en Israel por la guerra allí declarada. El abogado Graco Pérez, especialista en relaciones internacionales, así lo sostiene. Repercusiones en todos los ámbitos, ¿verdad? Lo vimos en la guerra, en la invasión de Rusia a Ucrania y ahora el ataque terrorista de Hamas contra Israel. En el ámbito, por supuesto, económico, la economía se frena a nivel mundial, la inversión igualmente, la cooperación se va a reorientar a esa región del mundo. El mismo intercambio, ¿verdad?, de visitas que es fluido desde Honduras, hay que decirlo, hacia Tierra Santa. E igualmente cualquier visitante que podríamos tener nosotros desde esa región del mundo. El comercio, las líneas de comercio se entorpecen. Entonces, finalmente, esto viene a repercutir en la economía de Honduras, que es una economía muy débil, frágil, y ante cualquier situación que se produzca en el contexto internacional, pues se ve seriamente afectada. Esta problemática también implica una situación geopolítica que no se puede obviar. Ante esto, el analista político Nelson Ávila es del criterio que Honduras no debe parcializar su postura y abogar por la paz en todo momento. Ratificar el principio de la paz. Y el gobierno de Honduras debe ir orientado en función de ello, no tiene que tomar partido por A o por B, tenemos que lamentar toda agresión que se hace contra una nación, porque significa que hay seres humanos que mueren dentro de todo ello. Pero también hay que exhortar a algunos países que geopolíticamente tienen intereses especiales en la zona. Honduras anunció a través de la Cancillería que se considera regresar la Embajada de Israel en Jerusalén a Tel Aviv, algo que según Gilberto Ríos, dirigente del Partido Libre, es congruente con la postura que han tomado en esta crisis como gobierno. Si nosotros mismos estamos diciendo que el conflicto puede acabar si se evalúan las resoluciones de Naciones Unidas, ¿verdad?, que mandan a que ambos estados se comporten de una manera, también en esas resoluciones está que las embajadas no pueden estar en Jerusalén, sino que tienen que estar en Tel Aviv correspondientemente a su territorio, pues, o al que el territorio que Naciones Unidas reconoce. Entonces, no podemos ser nosotros incoherentes y apoyar una resolución sí y estar ejerciendo otra en contra de Naciones Unidas. Hasta los momentos, esta guerra, además de repercusiones económicas, está dejando enlutado al mundo, con la cantidad de fallecidos y víctimas inocentes de este flagelo. Cari fratelli e sorelle. En el Ángelus de este domingo resonó un sentido llamamiento del Papa Francisco por Oriente Medio, invitando a participar en una jornada de oración y ayuno por la paz este martes 17 de octubre. Continúa a seguir. Sigo con dolor lo que sucede en Israel y Palestina. Pienso en tantos, especialmente en los pequeños y en los ancianos. Renuevo mi llamamiento para la liberación de los rehenes y pido con fuerza que los niños,
los enfermos, los ancianos, las mujeres y todos los civiles no sean víctimas del conflicto, que se respete el derecho humanitario, especialmente en Gaza, donde es urgente y necesario garantizar corredores humanitarios y socorrer a toda la población. Hermanos y hermanas, ya han muerto muchísimos. Por favor, que no se derrame más sangre inocente ni en Tierra Santa, ni en Ucrania, ni en ningún otro lugar. Basta ya. Las guerras son siempre una derrota. Siempre. Basta. Le guerre sono sempre una sconfitta. Siempre. El Santo Padre recordó el poder de la oración como arma ante el odio y las guerras. La oración es la fuerza suave y santa para oponerse a la fuerza diabólica del odio, del terrorismo y de la guerra. Invito a todos los creyentes a unirse a la Iglesia en Tierra Santa y a dedicar el próximo martes 17 de octubre a la oración y al ayuno. 17 de octubre a la preghiera y al digiuno. En su alocución, el Papa invitó también a encontrar tiempo para dedicar a Dios, para estar en comunión con Él y entre nosotros.